¿Qué tal, chicos? Hoy venimos con un nuevo tema, el cual es respiración y fermentación como ruta metabólica para obtener energía en la célula. Para poder entender este tema le vamos a hacer una pequeña introducción en el metabolismo. Entonces, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo simplemente es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. Tiene tres principales objetivos, el cual es obtener energía química, convertir nutrientes exógenos, es decir, nutrientes que provengan fuera del entorno en el que se desarrolla la célula. También formar y degradar moléculas con el fin de obtener energía. Este tiene dos etapas, el cual son anabolismo y catabolismo. El anabolismo es la síntesis de macromoléculas que sirven para formar estructuras complejas como paredes celulares y membranas. Ustedes deben conocer eso. En la degradación corresponde al catabolismo, que simplemente es el rompimiento de moléculas grandes en más pequeñas. La particularidad de este es que en este se crea energía. ¿Cuál es esa energía? El ATP, ya todos debemos conocerlo. Esta ATP, la energía liberada se almacena como compuestos uniones de fosfato, como lo conocemos, el ATP, por medio de intermediarios donde se da la conversión de energía en trabajo útil. Para formar reacciones óxido-reducción, donde hay sustancias dadoras y sustancias aceptoras. En el metabolismo de reproducción de energía se da por dos métodos. Vamos a entrar ahora sí en respiración y fermentación. En la fermentación, es donde hay un dador orgánico, un aceptor orgánico y una oxidación parcial de energía. Ahora, los electrones pasan por un dador orgánico que este cede sus electrones a una sustancia aceptora, el cual es un intermediario orgánico generado durante el catabolismo del sustrato. ¿Debido a qué? Debido a la poca diferencia de los óxidos de reducción de ambas sustancias. También se da una oxidación parcial, es decir, solo se libera una pequeña parte de la energía total que me puede ofrecer el sustrato. La fermentación tiene como vías intermediarias la glucólisis anaerobia, que es muy similar a la aerobia, pero a diferencia de este es el destino del piruvato. Esa es nuestra diferencia. Donde el piruvato depende de los procesos empleados para generar NAD, que están viendo, y NADH, para generar un producto final que va a variar de acuerdo al tipo de fermentación que esté produciendo el organismo. En este caso, en esta gráfica, es lactato, pero si fuera etanol, fuera fermentación alcohólica, y así, etcétera, etcétera, etcétera. La fase de la glucólisis se define en tres fases: de glucosa a glucólisis, que en esa no hay reacción o oxidorreducción, sino que se dan dos sustancias de 3 moléculas de carbono. En la segunda fase es la formación de ATP, que nos va a dar 2 moléculas de ATP, ahí lo están viendo en la gráfica. La tercera fase ocurre una reacción óxido-reducción y generan los productos finales que se basan en el tipo de fermentación que se esté trabajando, con el fin de mantener el equilibrio de óxido-reducción del NAD cuando se reduce el NADH, y nuevamente se oxida. La vía de las pentosas, una ruta multidireccional para la degradación de exosas, pentosas, etc. Esta vía principalmente se usa
en las bacterias que usan la fermentación heteroláctica, aunque la mayoría de las bacterias la usan como fuente de NADPH. El rendimiento de esta vía es 1 mol de ATP por 1 mol de glucosa, mantengan claro eso. Y hay otras vías como la de Ennett-Duroff, que principalmente es una degradación de nuestras anaerobias estrictas. Pasemos ahora a la respiración. Bueno, aquí tenemos los tipos de fermentaciones. Esto también les puede servir de mucha ayuda. Tenemos la fermentación alcohólica, la fermentación láctica, la butírica y la fermentación acética, entre otras. Hay más fermentación, hay más tipos de fermentación. Bueno, ahora vamos a entrar a la respiración. A diferencia de la fermentación, esta tiene una sustancia aceptora exógena, es decir, los nutrientes exógenos los obtiene del medio extracelular. En el dador del CO2 y el H2O participa una cadena de electrones que está en la membrana plasmática, que la van a ver aquí en nuestra primera gráfica. De ahí el sustrato pasa al aceptor final exógeno, que dependiendo del aceptor, si es oxígeno, va a ser una respiración aeróbica. Al contrario de cualquier compuesto inorgánico, va a ser una respiración anaeróbica. En la oxidación completa va a haber un proceso muy importante. ¿Por qué se llama oxidación completa? Porque esta aprovecha todo el potencial energético del sustrato. Por eso van a escuchar muchas veces que la respiración, el método de la respiración va a ser mucho mejor que la fermentación. La respiración también tiene una vía metabólica, como la fermentación, que es la glucólisis. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia entre estos dos es a dónde va el piruvato. ¿Cuál es el destino del piruvato? Aquí el destino del piruvato pasa al ciclo de Krebs para ser oxidado en CO2 por cada mol de piruvato. Es decir, una molécula de piruvato me va a producir 3 moléculas de CO2. Y en vez de ceder NAD al piruvato, estos van a ser transferidos al oxígeno. ¿Para qué? Para regenerar ese NAD por medio de un sistema transformador. También en la cadena de electrones va a permitir una separación física entre protones y electrones, donde esta me genera un gradiente de pH donde el medio interno es alcalino y el externo es un medio ácido. ¿Para qué pasa esto? Para establecer un equilibrio y permitirme la formación de nuestro ATP. Ahora, en la respiración aeróbica y anaeróbica, el aceptor exógeno en la respiración aeróbica es el oxígeno, y en la anaeróbica el aceptor final exógeno es cualquier compuesto inorgánico, como lo es el azufre, el nitrógeno o fósforo, etc. Y hasta aquí llegamos con nuestra presentación. Espero que te haya gustado. Dale like y nos vemos en un próximo video.